Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Hola Gabo, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Vamos a esperar un ratito que se vaya conectando ya. Buenas noches a todos. Vamos a ir esperando que nos vayamos conectando ya. Hola amigo, Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Carito, ¿cómo les va? ¿Cómo está el Mati y el bebé? Ya pronto a nacer. Hola Ricky, ¿cómo estás? Ya con teléfono. ¿Cómo están? Tenemos un minuto más y nos empezamos ya. Hola Mayari, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Saludos a tus hijitos también. Sí, es que Ricky tenía el teléfono dañado, pero ya se le arregló. Dios hizo un milagro en ese teléfono y en el don y en la vida de Ricky. Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Hola Franklin, qué gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hola Nancita, buenas noches. Vamos a empezar ya. Papito lindo, Señor, gracias Señor por esta noche. Gracias Señor por lo que tú tienes, Señor, preparados para nosotros, Señor. Padre, yo te doy a ti la gloria, Señor, de todo lo que tú quieras hacer, Señor, en esta noche, Señor. Lo que tú quieras hablarnos, Señor, y ministrarnos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Este es tu tiempo, esta es tu casa, este es tu lugar, Señor, Padre. Te abrimos nuestros corazones, amigo nuestro, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Haz lo que tú quieras, influéncianos, Espíritu Santo, tócanos, transfórmanos, toma el control, Espíritu Santo, haznos entender tu palabra, haznos adorar al Padre, Señor. Venimos a exaltar tu nombre, Jesús, en esta noche, Señor, y declaramos la sangre de Jesús, Señor, sobre este tiempo, sobre la Señora, sobre cada hogar, sobre cada mente, sobre cada corazón. Declaramos, Padre, hoy es un día de luz, de revelación, de verdad, Señor, donde tu nombre, Jesús, es exaltado. Glorificamos tu nombre, Jesús, en esta noche, Señor, y declaramos, Padre, toda gloria y toda honra te la damos a ti. No le damos un nombre, sino te la damos a ti. Al Rey de Reyes, Señor de Señor. Entre el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que tú eres Señor. Señor de señores, Rey de Reyes, Señor. En este tiempo, Señor, bendecimos este tiempo, esta noche, Señor. Entregamos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor. Y venimos a alabarte, a adorarte, Señor, en toda esta noche, Señor. En todo tiempo te rendimos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo. Señor, los hijos de Eli desprecian
tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli, ahora siempre Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Aunque el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Aunque el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, por la casa en que están los hijos de Eli. Ahora siempre Samuel para oírte. Ahora que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Aunque el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Aunque el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Oh Espíritu Santo, Señor, te damos la bienvenida, Señor, esta noche, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. A ti te damos la gloria, Señor Jesús. No la damos a ningún nombre, Señor. Te la damos a ti, Señor. Te coronamos como Rey.
Rey de reyes, Señor de señores. Bendecimos esta noche, bendecimos este tiempo, declaramos un tiempo glorioso. Tu presencia, Espíritu Santo, es lo que tú quieras hacer, influencia cada hogar, cada persona. Llevamos todo pensamiento cautivo, lo que dice en Cristo Jesús. Tenemos la mente de Cristo, declaramos libertad, Señor, en esta noche. Libertad, Señor, en todo tiempo, mientras tu palabra es esparcida, Señor Padre. Vendas caen de nuestros ojos, luz, entendimiento, revelación, nueva gloria, victoria, Señor. Milagros, prodigios llamamos, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, Señor. Llegan a nuestras vidas, Señor, cosas sobrenaturales. Puertas del cielo se abren, el cielo y la tierra se unen, se conectan hoy en esta noche. Señor, declaramos ángeles alrededor de nuestras casas, nuestras vidas. La sangre de Jesús sobre nuestra mente, nuestros corazones, sobre nuestras familias, sobre cada bebé, sobre cada persona, Señor, sobre cada niño, Señor. Declaramos tu presencia, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Bendecimos una vez más lo que vamos a compartir, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar. Nada de mí, todo de ti, Señor. Declaramos tu influencia, Espíritu Santo. Lo que tú quieras hacer, hazlo ya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor, y la honra, Señor, en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Bendiciones con todos, a todos los que se han ido conectando. No sé, ya no me quedé, pero a ver, vamos. Hola Fanny, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Kike, Jackie, ¿cómo les ha ido? Fander, ¿cómo está tu esposita, tus hijos? Paito, Marquito, Tati, Joa, David, Lore, Carito, ¿cómo les va? Buenas noches con todos. Bendiciones, y bueno, estamos listos para lo que vamos a compartir en esta noche. Tenía una palabra que estaba preparando para el día domingo, pero el Señor me dijo, no, quiero que hables el día de hoy. Y bueno, cuando Dios tiene algo es porque tiene algo bien grande que quiere mostrarnos. Y bueno, yo quiero hoy hablar de recuperando nuestra identidad. Vamos a empezar con un versículo que es... nunca le había leído, la verdad. Me llamó mucho la atención cuando le leí. Vamos a ir a Proverbios 30. Este versículo me llamó mucho la atención. Y les voy a hacer que compartamos también un poco. Como siempre, vamos a ir a Proverbios 30, versículo 21. Proverbios 30, versículo 21. Mira lo que dice. Proverbios 30, versículo 21. Mira lo que dice. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Yo quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por eso? Porque es bien interesante. Voy a empezar justamente con este versículo, que no es un versículo, hola Carmen, ¿cómo estás? No es un versículo muy conocido, no es un versículo que se predica mucho, no es un versículo que se comparta muchas prédicas, pero me llamó mucho la atención y lo voy a empezar esta prédica con este versículo. Dice, Proverbios 30, 21, dice, por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Ahora miren esto es bien interesante porque son características, son personajes que está diciendo, son 4 tipos de personajes que dice que por lo que están recibiendo, por lo que están haciendo estas personas, se alborota la tierra, o sea que hay un desorden, por llamarlo así. Y me llama mucho la atención porque cuando uno lee esto, la palabra alborotar dice desordenar, dice desbaratar. Y dice, por estas cosas se alborota la tierra. Y dice, por el necio cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Ahora miren esto. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Qué entienden ustedes en este versículo? Porque uno cuando lee esto, la verdad es que cuando yo leía esto yo decía, es medio raro porque es como que parecería una bendición, como una maldición que se transformó en una bendición.
Pero finalmente uno lee y uno entiende que dice que hay un desorden por esto. Entonces es interesante descubrir que no es algo muy positivo. Cuando yo empecé leyendo esto, yo decía, más bien, al principio yo decía, o sea, es algo positivo. O sea, alguien que estaba negativamente, o sea, estaba mal, se convirtió en algo bueno. Eso es lo que al principio entendía. Pero cuando uno lee en el versículo 21, dice que se alborota la tierra por esto. O sea, y dice, y la cuarta ella no puede sufrir. O sea, es como, es interesante cómo pasa algo bien interesante y no sé por qué la Biblia la describe así. Entonces, yo quiero, tal vez se les viene alguna idea con esto que estamos compartiendo en Proverbios 30, versículo 21. ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Qué entienden en Proverbios 30 del 21 al 23? ¿Y qué tienen en común estos personajes? Porque eso es lo interesante y desde aquí voy a partir la prédica de hoy, compartiendo esto, ¿no? Porque cuando leemos esto decimos, bueno, ¿qué tiene un siervo que finalmente reina? ¿Qué tiene un necio cuando finalmente se consigue pan? ¿Qué tiene una mujer odiada cuando finalmente se casa? ¿Qué tiene una sierva cuando hereda a su señora? O sea, lo que tiene su ama, por llamarlo así, su señora, dice en la palabra. ¿A alguien se les viene a la mente qué podría estar aquí? Es bien especial. Cuando uno lee esto, uno dice, hay algo interesante que está pasando. Mi esposa dice aceptación sería el factor común. Sí, tiene que ver mucho con aceptación, sí, va por ahí más o menos, pero es una palabrita más específica, es algo más específico que es interesante decir que cuando estas personas tienen eso, dice que se alborota. O sea, yo no me enojaría, si yo me ponía a pensar en el versículo 22, yo digo, cuando reina, o sea, ¿qué tiene de malo que una persona que no tenía plata, una persona que era un sirviente, de repente empieza a reinar? Incluso José fue así, David también fue así, o sea, no hay nada de malo, pero aquí dice que cuando ellos toman se alborota, o sea que algo malo están haciendo ellos. Y lo mismo dice por el necio cuando se sacia de pan, o sea, el necio es una persona, sabemos que un necio es una persona testaruda, una persona que siempre hace lo mismo y que no entiende y que finalmente llega a conseguir algo. Entonces yo le vería como algo positivo, pero no le vemos aquí dice que por eso se alborota la tierra. Y dice por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Y esto también, la mujer odiada, o sea, diríamos, bueno, es una persona odiada que finalmente se casa, hasta cualquiera diría que bien, o sea, debemos gozarnos porque se casó, pero hay algo bien interesante. Y también dice por la sierva cuando hereda a su señora. ¿A alguien más se le ocurre alguna idea qué quiere decir esto o cuál sería el factor común de esto? ¿Por qué estos 4 personajes pueden alborotar la tierra? Y ahí voy a empezar la prédica, así que voy a esperar un ratito más si a alguien se le ocurre alguna idea. Puede ser la gracia, dice Carito. Interesante, pero no es la gracia. O sea, no va por ahí por la gracia, porque más bien, vuelvo y repito, es algo negativo. Exactamente, mi esposa acaba de decir, cambio de posición e identidad. Exactamente va por ahí. Miren una cosa, es interesante, les voy a explicar por qué es algo negativo y por qué dice que esto alborota la tierra. Porque no hay cosa más fuerte que un siervo reine y nunca se preparó para reinar. La vida de José fue una preparación tan fuerte para llegar a ser el segundo al lado del faraón. La vida de David fue una preparación tan fuerte para llegar a ser rey. La vida de Salomón fue una preparación tan fuerte para llegar. La vida de Josué, puedo hablar grandes personajes, Daniel, todos los grandes hombres de Dios tuvieron un proceso que en el proceso lo que adquirieron es más que lo que dice Fanny. Fanny dice con lo suyo, más que eso es identidad. ¿Qué pasa si un siervo llega a reinar pero no tiene identidad de rey y sigue siendo un esclavo? Va a tomar su corona con una mentalidad de esclavitud. ¿Qué pasa si un necio, o sea, un tonto, un testarudo, finalmente después de tanto que ha estado anhelando pan, llega a tener pan, pero no lo valora y lo vuelve a perder o no se sacia del pan de la forma correcta y desperdicia el pan? ¿Qué pasa si la mujer odiada se casa y esta mujer
no valora lo que le costó y pierde por su odio a su marido, a su familia y a su hogar. ¿Qué pasa si la sierva hereda lo que su señora le había dicho, pero esta persona no entra, no toma autoridad y desperdicia y malgasta todo lo que le dio su señora? Esa es la parte clave, la identidad. Yo voy a hablar hoy de la identidad, y la identidad se adquiere a través del proceso. Y eso es lo que quiero hoy hablar, porque una de las cosas más fuertes que pasó cuando Adán y Eva salieron del huerto, del Edén. Mucha gente dice, perdimos el Edén. Mucha gente dice, perdimos, no sé, el fruto, perdimos autoridad, perdimos todo eso. ¿Sabes qué es lo más tenaz que perdió Adán y Eva cuando ellos cayeron? Era la identidad. Porque en el momento que fueron engañados, la serpiente les dijo, el día que ustedes coman de este fruto van a ser como dioses. O sea, les cambió su identidad. Ellos vivían con una identidad de hijo. Ellos estaban sometidos a lo que Dios decía. Ellos vivían conectados a una relación. Porque la identidad te da relación. Mira, esto es poderoso lo que te voy a decir. La relación que ellos tenían con Papá Dios era tan fuerte que eso les daba una identidad de hijos. Yo una vez oí una prédica donde decía, si es que tú fueras el hijo, si tú te enteras que eres el hijo de, hablemos de Apple. Si tú te enteras que eres el hijo de Apple, de los iPhones, y tú estás trabajando de sirviente y nunca te enteras que tu papá es el dueño de una de las marcas más famosas a nivel mundial, y sigues trabajando tú de sirviente y nunca te enteras de eso, no pasa nada. Por un principio puedes decir, bueno, sí, no, nunca se enteró. Pero lo peor sería que tú ya te enteres de que ese es tu papá y sigas trabajando de esclavo. Y esa es la identidad que yo quiero que analicemos hoy. Hoy vamos a hablar de la identidad. Porque cuando Adán y Eva cayeron, lo que perdieron fue la identidad. O sea, ellos fueron engañados porque la forma como la serpiente le engañó, le dijo, el día que ustedes coman esto van a ser como dioses. O sea, les quiso cambiar su identidad, les quiso decir, ya no van a ser hijos, van a ser dioses. Y así es el enemigo muchas veces. Y hoy voy a hablar mucho de Jesús y cómo el enemigo todo el tiempo, de miles de formas, voy a hablar de las tentaciones de Jesús, voy a hablar cuando los fariseos venían, cuando la gente venía con los ladrones que estaban al lado, todos les decían, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo. Y siempre venía el enemigo y le decía, a ver, si tanto eres el Hijo de Dios, haz esto. O sea, siempre llegaba a la identidad. A Jesús todo el tiempo trató de llegar a la identidad. Y Adán y Eva, lo primero que les hizo caer a ellos en el pecado fue con la identidad. O sea, el rato que tú comas de esta manzana, vas a ser como Dios. O sea, vas a tener otra identidad. Y así es el enemigo cuando te empieza a robar la identidad de quién tú eres y te empieza a jugar con una identidad que no eres tú. Y esto es lo que voy a hablar, porque es interesante cómo muchas veces nosotros como cristianos coleccionamos muchas promesas, pero no estamos listas para recibirlas. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la identidad para recibirlas. Por eso es cuando leíamos en Proverbios 30, 21 al 23, decíamos que el siervo cuando reinaba, el necio cuando se hace de pan, la mujer odiada cuando se casa y la sierva cuando hereda a su señora. ¿Sabes qué es tenaz? Estas personas no tenían identidad cuando tomaron un reinado, no tenían identidad cuando tomaron posesión, no tenían identidad cuando tomaron un bien, no tenían identidad cuando obtuvieron lo que anhelaban y lo perdieron. Y dice, por 3 cosas se alborota la tierra. Y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se hace de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Porque estas personas no tenían identidad para recibir la promesa que tanto habían anhelado o el sueño que ellos habían tenido. Y es bien interesante entender que nosotros podemos tener muchas promesas, pero no alcanzarlas porque simplemente no tenemos la identidad correcta para tomar esas posesiones.
Y eso voy a hablar. Y es bien interesante porque hoy voy a hablar y vamos a hablar de la identidad de hijos que nosotros tenemos como hijos del Padre. Y hay una cosa que es bien fuerte que voy a hablar en esta noche, es de la orfandad del alma. Mira esto que te voy a decir, la orfandad del alma. Es interesante y les voy a compartir esto, pero hablemos de todos los superhéroes. De todos los superhéroes de Marvel. Hablemos de, no es que voy a hacer propaganda, ¿no? Para de que irnos a ver Netflix, ¿no? Pero yo quiero que veamos todos los superhéroes. Hablemos de Superman, hablemos de Batman, hablemos de Spider-Man, hablemos de la Mujer Maravilla, hablemos de todos los superhéroes de Marvel que conocemos. Todos los superhéroes de Marvel, ¿qué particularidad tenían? Y esto es bien interesante porque el mundo en las películas y desde mucho nos plasma que para ser un héroe tienes que ser huérfano. Mira esto es está súper escondido, pero es bien interesante. Todos los grandes superhéroes, hasta el Chavo del 8, por ponerte un ejemplo, hasta los héroes que nosotros pensamos que te hacen reír y lo que sea, la mole, como dice Javier Rade, todos tienen una particularidad: eran huérfanos. Analiza el caso de Clark Kent, analiza el caso, no me acuerdo todos los personajes cómo se llamaban en su doble personalidad, ¿no? Pero Peter Parker, que era el Spider-Man, ¿no? Y analicemos todos los personajes, todos tenían una particularidad: eran huérfanos. Y el enemigo, a través de películas, a través de superhéroes, a través de personajes muy conocidos, siempre nos mostraba que el que sobresalía era un huérfano. Era aquel que no tenía un padre, aquel que no tenía una madre, aquel que creció solo, que creció con sus abuelitos, que creció con sus tíos, que les cuidó a otra persona, pero que nunca venían de un hogar, de un hogar disfuncional. Y siempre el enemigo te planta como que para ser un héroe tienes que tienes que ser un huérfano. Es bien sutil lo que le estoy diciendo. Y así es el enemigo cuando empieza a trabajar en los cristianos. Hace que tu dependencia, cuando fue con Adán y Eva, lo que quiso es que primero quiten su identidad de hijos, para que si ya les quito la identidad de hijos, puedo empezar a engañarles con muchas formas. Mira, esto es súper sutil lo que te voy a hablar. Desde Adán y Eva, el enemigo empezó y dijo: si les quito la identidad de hijos, voy a poder entrar y persuadir, mira esta palabra, es muy importante, persuadirles con cualquier anhelo, deseo, y puedo engañarles. Y esto es muy interesante porque voy a hablar hoy de la orfandad del alma. Mira esto. Voy a irme con... voy a hablar primero de las tentaciones de Jesús, porque este es un tema, la verdad, este es un tema que me apasiona bastante. Vamos a ir a Mateo 4. Mira esto. Esto es bien interesante. Vamos a ir a Mateo 4. Voy a enfocarme hoy bastante en Jesús porque quiero hablar de la identidad de Jesús. Pero yo quiero que te enfoques como si el enemigo a Jesús, que era el Hijo de Dios, a Jesús que nosotros sabemos que la Biblia dice que fue tentado en todo y venció y no se dio a la tentación. Porque mira, el ser tentado no está mal. El ser tentado no es pecado. Pero el ceder a la tentación, ahí viene el pecado. Y esto es bien interesante porque voy a hablar justamente hoy de la identidad de hijos que tenemos. Y mira, vamos a ir a Mateo 4 y vamos a estudiar así algunos puntos y después voy a ir cogiendo algunos puntos también externos de otros capítulos de la Biblia. Pero vamos a estudiar un poco Mateo 4. Y te voy a decir una cosa, mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti.
en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora mira esto, te voy a hablar. Les hago la pregunta antes de empezar con el tema. ¿Qué es tentación? ¿Qué se les viene con la palabra tentación? Ahí quiero dejarles abierto primero a ustedes. ¿Qué es una tentación? Porque aquí es bien interesante del significado que nosotros saquemos de la palabra tentación. Vamos a ver, porque aquí vamos a analizar las tentaciones de Jesús y voy a sacarles unos puntos que yo mismo, mientras yo estudiaba esto, escuché algunas prédicas y me empapé bastante con el tema. Es un tema que lo vengo preparando desde el lunes, para serles sincero, igual lo iba a predicar el día martes, pero el Señor no permitió por muchas razones, pero la estoy compartiendo el día de hoy. Y es interesante descubrir que lo que es la palabra tentación, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente con la palabra tentación? Si yo les digo tentación, ¿qué se les viene a las mentes? ¿Qué es una tentación? Paito dice, es un deseo, un anhelo profundo del alma, de la carne, ¿sí? Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Tentación. Si les digo tentación, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente a ustedes con la palabra tentación? Y es bien interesante que saquemos la palabra tentación, porque nosotros vemos que en el desierto Jesús fue tentado. Esto es bien interesante. Voy a dejarle ahí con tentado. ¿Qué es tentación? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Javier dice la manzana, sí, esa fue la tentación para Eva y es interesante, sí, porque se convirtió en algo físico, totalmente de acuerdo. ¿Qué más se les viene con la palabra tentación? Mi esposa dice prueba, también definitivamente es una prueba. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene? Lo primero que se les viene. Carmen dice algo prohibido, definitivamente es algo que nosotros sabemos que no está, que es algo prohibido. Aunque sí, bueno, dejémoslo así, está bien, algo prohibido. Después les voy a decir, vamos a llegar un poco más de profundidad. ¿Qué más se les viene con la palabra tentación? Tentación, ¿qué es lo primero? La primera palabra o el primer pensamiento que se les viene con la palabra tentación. Si yo les digo tentación, ¿qué se les viene a la mente? Algo se les va a venir a la mente. ¿Qué se les viene a la mente con la palabra tentación? Jenny dice pecado. Sí, interesante, es pecado definitivamente. ¿Qué más? Ser atraído por algo, dice mi esposa. Sí, también va por ahí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿No se les viene nada más? ¿Alguna otra idea con la palabra tentación? Si yo digo la palabra tentación, la primera idea que se les viene. Paito dijo sí, un deseo, un anhelo profundo del alma, de la carne. Javier dijo la manzana. Mi esposa dijo prueba. Carmen dijo algo prohibido. Jenny dijo pecado. Mi esposa dijo ser atraído por algo. Impulso de hacer o tomar algo. Interesante, Edwin. Exactamente. Ricky dice es algo bonito de apariencia, pero de muerte. Sí, interesante. Fanny dice, ¿qué es eso? Consuelito dice obsesión. Interesante, sí, va por ahí también. Miren esto. La palabra tentación, el significado etimológico dice un estímulo que induce el deseo de algo. Repito, la palabra tentación significa un estímulo que induce el deseo de algo. Ahora yo les decía, ser tentado no es pecado, pero ojo, que con lo que somos tentados son áreas que podemos estar débiles. Ahora miren esto, Santiago 1.14, voy a leer lo que dice Santiago 1.14 antes de seguir. No nos vamos a desconectar de Mateo 4, no nos olvidemos que estamos leyendo las tentaciones de Jesús. Pero vamos a ir a Santiago 1.4 y mira lo que dice este versículo en Santiago 1.4. Mira lo que dice. Santiago 1.4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que nos falte cosa alguna. Y si espérense, sí estoy bien, ¿no? A ver, espérenme un ratito para ver si no me salté de versículo. ¿Dónde me metí? Santiago 1.14, perdón. Es 1.14, me leí mal. Santiago 1.14, mira esto, mira lo que dice. Santiago 1.14, mira lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mira esto. Nosotros somos tentados cuando hay algo
en nosotros que es débil y que puede ser seducido. La concupiscencia, dice, la Biblia dice que la concupiscencia, una vez que ha dado luz, da luz el pecado y el pecado da luz la muerte. Pero la concupiscencia es este deseo, esta atracción que ustedes decían, este anhelo. Fander dice, desea a otra persona que no es de tu esposo. Tu esposo sí puede ser, eso definitivamente es un tipo de tentación, definitivamente. Y Elvita dice, impulso a cumplir un deseo de la carne. Interesante, sí. Ahora, eso es interesante, lo que acaba de decir Elvita. Mira esto. Volviendo otra vez a Mateo, volvamos a Mateo 4. Cuando nosotros leemos las tentaciones de Jesús, esto es poderosísimo lo que les voy a decir. Cuando vemos las tentaciones de Jesús, todo el mundo siempre relaciona, y leyendo también los conceptos, por eso les preguntaba a ustedes qué opinan con la palabra tentación. Casi todo el mundo relaciona la tentación con algo carnal. Elvita acaba de decir, impulso a cumplir un deseo de la carne. Pero yo te voy a romper hoy los esquemas y te voy a decir, ¿sabes qué? Hay tentaciones en la carne, en el alma y en el espíritu. Y voy a llevarte a esta profundidad. Mira lo que te voy a decir. Les hago la pregunta, vamos a ir desmenuzando poco a poco. Y ¿por qué les estoy diciendo que hay una tentación, puede haber tentaciones en la carne, en el alma y en el espíritu? Ya les voy a explicar por qué. Mira esto, versículo Mateo 4:1. Aquí va la otra pregunta polémica. ¿Quién le llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Mira lo que dice ahí. Mateo 4:1. Mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Un momentito. La Biblia dice claramente que Él no tienta y Él no puede ser tentado. ¿No es cierto? Eso dice la Biblia. Que Dios no tienta y Dios no puede ser tentado. Eso dice. Yo les hago la pregunta, les voy a hacer dos preguntas polémicas aquí en esta noche. Vamos a ver quién saca la idea. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Mi amor, dame buscando ese versículo donde dice Dios no puede ser tentado, que Él no tienta. Y les voy a coger el versículo bíblico donde la Biblia dice que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Pero aquí, si nosotros vemos, en el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces ahí va la pregunta polémica. No dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿por qué fue tentado Jesús? Que Dios no tienta a nadie. ¿Y a dónde dice eso? Santiago 1:13. Santiago 1:13. Yo solo les voy a leer rápido, pero no quiero que vayamos allá, no nos desconectemos de lo que estoy leyendo. Pero mira lo que dice en Santiago 1:13. Mira lo que dice. Mira. En la segunda parte dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mira, Santiago 1:13 dice que Él no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cuando vamos a Mateo 4, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces ahí parecería como que hay una contradicción, ¿no es cierto? Uno va y dice, a ver, si Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, ¿por qué el Espíritu Santo le llevó al desierto para que Jesús sea tentado? ¿Quién me da una explicación? Ahí va la primera pregunta polémica. Tengo dos preguntas polémicas que quiero que vayamos. No es mi intención causar polémica, pero yo quiero que entendamos que esto es interesante y es poderoso lo que les voy a compartir. Primero es interesante descubrir, porque cuando nosotros a veces decimos estoy siendo tentado, culpamos todo y empezamos a maldecir al diablo, ¿no? Y es interesante porque en Santiago 1:14 vemos que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. O sea, el diablo prácticamente es como que te puso una cáscara de plátano y tú vas y ¡pac! Te resbalas y le culpas al diablo cuando el que se resbaló fuiste tú. Así es más o menos dice la Biblia. Pero vamos a ir un poco más allá. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. Y aquí vemos que el Espíritu Santo le tienta. Le está llevando, no le tienta a él, sino que le está llevando al desierto para ser tentado. Entonces es interesante una cosa. ¿Por qué Jesús tenía que ser llevado al desierto para ser tentado? Y la pregunta es,
Si el Espíritu Santo, mira, esto es interesante, dice que Él no puede tentar a nadie y Él no puede ser tentado, porque dice Dios no puede ser tentado. Jesús no era Dios, entonces ¿por qué Él sí fue tentado? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Se les ocurre algo? Vamos, compartamos un poco. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Mi esposa dice para que Dios pueda trabajar y perfeccionar la obra en nosotros. Sí, esa sería la respuesta de la segunda. Pero vamos primero con la primera pregunta. Enfoquémonos primero con la primera pregunta. Si la Biblia en Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, ¿por qué en Mateo 4 Jesús no era Dios? Porque Él tenía que ser tentado por el diablo. Porque dice, si bien es cierto, en lo que sí estamos de acuerdo es que Dios no tienta. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Santiago 1:13 dice que Dios no tienta. Y aquí dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que Dios no tienta. Hasta ahí estamos muy bien. Pero la parte que llega a un conflicto es que Dios no puede ser tentado. Jesús no era Dios. Y aquí dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se está contradiciendo la Biblia o está diciendo que Dios... ¿Qué onda? Empecemos por ahí. Vamos a ver qué responden. Edwin dice, porque Jesús viendo la tierra como hijo a cumplir la voluntad de Papá Dios. Exactamente, y va más que como hijo. Yo quiero que lo que tú dices, Edwin, es como hombre. Esto es interesante. Dios no puede ser tentado. A ver, voy respondiendo antes de responder, pero justo ya, Edwin, le atinaste a la primera. Lore dice, porque nacía de hombre. Perfecto, justo va por ahí. Nacía de hombre y tenía que vencer su propia concupiscencia, vencer la atadura que encarne el linaje de carne. Exactamente, por ahí, Lore. Esa es la respuesta, definitivamente, lo que dijo Lore. Ricky dice, él tenía que vencer a todo, en todo, sino como me ministra. Amén, pero sí, la parte va por el lado de hombre. Javier dice, pienso que uno mismo deja entrar a la tentación a veces, uno mismo permite entrar a la tentación. Sí, de acuerdo, eso nadie lo discute. Pero hablemos de Jesús directamente porque Él era Dios, ¿no? Y ahí dice que no puede ser tentado. Si el Espíritu les llevó al desierto, creería que fue para saber cómo estaba su corazón y además su convicción de ser y saber que es el Hijo de Dios y ahí está su identidad. Sí, por ahí también va. Lore dice, por eso se dice que es el Hijo de David porque nació de su linaje y cargaba en su carne la iniquidad de ese linaje. De acuerdo, totalmente por ahí, Lore, súper bien. Paito dice, porque tenía que demostrar que solo Jesús es la forma de hombre que podría resistir y vencer al diablo. Exactamente, miren esto. Esto es poderosísimo lo que les voy a decir. La Biblia dice en Santiago 1:13 que Él es Dios y que Dios no puede ser tentado. Pero a Jesús venir en forma de hombre, Él tenía que demostrar y tenía que tomar la autoridad y retomar la autoridad como hombre para podernos dar a nosotros como hombre. Por eso cuando uno dice Dios no puede, sí, pero Él estaba en naturaleza humana. Dice que se despojó a sí mismo, dejando su naturaleza de rey, está en Hebreos, y pasó a ser un hombre. Por eso es que Él fue tentado. Ahora miren, ahí va la segunda parte. Y ahí algunos ya respondieron la segunda pregunta polémica que yo les hago y les digo, ¿por qué tenía que pasar? ¿Por qué tenía que ser tentado? Algunos ya dijeron aquí, algunos dijeron ya alguna de las respuestas que ustedes dijeron definitivamente por qué Jesús tenía que ser tentado. Mira esto. Es interesante porque cuando uno lee eso, sí o no, que cuando pasamos problemas decimos, ay, este diablo me ha tentado y he estado tentadazo por el diablo. Y es interesante descubrir que aquí Jesús fue Él llevado al desierto y fue puesto en una bandeja, por ponerle, para que me entiendan mejor, fue puesto en una bandeja para que el diablo le tiente. Eso dice la Biblia, no me estoy inventando. Mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira. Fue tentado por el diablo. O sea, pero el Espíritu Santo le lleva para ser tentado. Ahora la pregunta es, ¿por qué le llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto y permitió que sea tentado? Algunos de ustedes ya dijeron, por arriba está alguna de las respuestas, pero tiene que ver mucho en esto. Esto es muy interesante. Y después les voy a mostrar bíblicamente también lo que dicen con respecto a esto. La pregunta es, ya descubrimos la primera parte, ¿no? Siendo Dios... Santiago 1:13 dice que Él siendo Dios no puede ser tentado, pero aquí vemos que el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado, pero es la naturaleza de hombre. Eso es uno. Cerramos la primera pregunta. Pero vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta aquí es, ¿por qué Jesús tenía que ser llevado al desierto para ser tentado? Muchos de ustedes ya han respondido algunas de la respuesta, pero yo quiero que
preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que eso pasó? Y antes de darle la respuesta, después leemos el versículo, ¿no? Miren esto. ¿Alguien tiene por qué? ¿Por qué tenía que ser tentado? Algunos de ustedes ya dijeron. Dijeron sí, que tenía que resistir y vencer al diablo. Sí, por ahí mismo va. ¿Se les ocurre a alguien? ¿Alguien me puede decir alguna respuesta? Miren esto. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Si no, vamos a ir a Hebreos. Hebreos. Vamos a Hebreos 2. Y la respuesta por ahí va, y algunos de ustedes ya dijeron más o menos por ahí. Lore dice, porque debía quitarle la potestad a las aves que tiene hombre capturado en esas áreas y debiera vencer, quitar esa autoridad. Definitivamente sí, va por ahí. Justamente alguien más que se le ocurra. En Hebreos 2, vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 18. Mira lo que dice. Mira lo que dice, Hebreos 2, 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tiene que ver con la autoridad. Él no podía hablarte de que él venció si es que él no vencía primero para poderte dar la autoridad a ti. Mira lo que dice Paito, dice Adán, bueno, me imagino que es Adán, pero le ha puesto afán. Adán y Eva no pudieron vencer la tentación en el huerto del Edén. Jesús lo tenía que hacer para recobrar la autoridad. Definitivamente, por eso la Biblia dice, lo que dice Paito es muy sabio. Por eso Adán es conocido como el segundo Adán, porque él vino a recuperar la autoridad del primer Adán que la perdió. Definitivamente va por ahí. Consolito dice para ser probado su fortaleza. También, eso es interesante lo que hizo el Consolito, y voy a dejarte ahí, Consolito, en un paréntesis de eso, porque es la segunda razón. Y esto es bien interesante. Primero lo vemos en Hebreos 2, 18. Ahora, en Hebreos 4, 15, mira lo que dice. Y es un poquito más adelante de lo que leímos hace un rato. Hebreos 4:15, mira lo que dice. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es interesante. Uno que fue probado en todo. Ahora yo te hago la pregunta. Nosotros somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Cuando todo el mundo le pregunta tentación, todo el mundo dice la tentación de la carne. Algunos dijeron ver una mujer, la manzana. Siempre vemos algo carnal, pero hoy te voy a romper los esquemas. Las 3 tentaciones que pasó Jesús fueron 3 diferentes tentaciones. Y Él te mostró, porque somos un ser tripartito, te voy a mostrar que hay tentaciones en la carne, hay tentaciones en el alma y hay tentaciones en el espíritu. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que muchos de nosotros nos enfocamos bastante solo en las tentaciones de la carne, lo cual no está mal. Pero hoy te voy a demostrar que existen tentaciones del alma y existen tentaciones del espíritu, que muchas veces nosotros como cristianos caemos en eso y no nos damos cuenta que estamos siendo tentados en el alma, estamos siendo tentados en el espíritu. Y te voy a explicar por qué. Ahora vamos a ir primero, ahora sí, volvamos otra vez a Mateo 4. Aquí dice, bueno, en Hebreos 4:15 leíamos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que es tentado, dice, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Nosotros somos formados en espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros fuimos formados en espíritu, alma y cuerpo, tienes que entender que también existen tentaciones en espíritu, alma y cuerpo, porque aquí dice en todo según nuestra semejanza. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Dios sopló vida, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo que es la carne, pero el soplo de vida dio a qué? Al alma. Mira esto. Y ahí voy a llegar un poquito. Volvamos otra vez a Mateo 4. Y vamos ahora sí, vamos a estudiar ahora sí las tentaciones.
La primera tentación, ¿qué dice? Vamos al capítulo 2. Mira. El Espíritu Santo les llevó a Jesús al desierto. Y mira. En la carne, la primera tentación fue carnal, netamente carnal. Mira, ¿por qué? Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿El hambre en dónde está? El hambre, no estoy hablando del hambre espiritual, ¿no? No estoy hablando del hambre del alma. Estamos hablando de un hambre aquí natural. ¿En dónde está? ¿A qué te afecta el hambre? Cuando tú dices, tengo mucha hambre, ¿qué dices? Tengo hambre, es mi carne está queriendo algo de comer. Si dices, tengo mucha sed, mi cuerpo carnal está pidiendo algo de tomar. Esto es interesante lo que te estoy diciendo. La primera tentación fue la carne. Ahora mira esto es poderosísimo. La primera tentación, mira lo que dice, esto me gustó mucho. Mira lo que dice. El versículo 3 dice, y vino a él el tentador. La carne, la tentación de la carne, siempre el diablo viene a nosotros. Él viene a nosotros. O sea, cuando el diablo quiere tentarte en la carne, él va a acercarse a ti. ¿Cómo se acerca? Con una película, con una foto, con una imagen, con un mensaje, con una llamada, con una imagen, con algo, con una persona puede ser. Viene el diablo. Acuérdense que en Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, hay espíritus que están detrás de esto, pero la tentación viene a ti. Mira, esto es interesante. Ya te voy a explicar por qué. Porque las otras dos, el diablo les llevó. Esto es algo bien interesante. Aquí dice, versículo 3. Y vino el tentador. El diablo vino. Esto es interesante. Ahora mira, ¿cuál fue lo primero que le dice? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora mira, le estaba atacando a una tentación. Ahora, cuando nosotros vemos la tentación, todo el mundo siempre lo ve como algo negativo. Vuelvo y repito, la tentación no es el pecado. La tentación, tú ves en un diccionario, no todo te habla negativamente. La tentación dice, estímulo que induce el deseo de algo. O sea que la tentación en sí no es mala. Ahora depende a dónde te lleva. Y ahí va el punto. Ahora mira, él tenía hambre. ¿Hay algo de malo en tener hambre? No. Absolutamente no. Si tú vas y dices, yo tengo hambre. ¿Cuántos de nosotros después de 40 días, si tienes hambre, tú dirías, no, pecado, porque tienes hambre? No, perdóname. Son 40 días de ayuno. Si tienes 40 días de ayuno y no has comido un bocado, si tienes hambre es algo hasta normal, natural. Si alguien viene y me dice, es que eso es pecado, yo te diría, tampoco no es religioso. ¿Dónde está el pecado en comer? Alguien me puede decir, es malo, como dice mi esposa, es una necesidad, es un deseo carnal. Hambre está en la carne, como dice Paito. Sí, definitivamente, mira, esto es poderoso. La tentación en sí no es malo. Ahora, ¿en qué consistió la primera tentación de Jesús? ¿Quién me dice? Vamos por ahí, yo voy a hacerles que participemos un poco porque hay mucho, o sea, hay tanta profundidad en lo que voy a compartir, pero quiero que compartamos un poco. La primera tentación de Jesús, ¿cuál fue? Que conviertan, mira lo que dice. Les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la primera tentación de Jesús? Dice que conviertan, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primerito, antes de la primera tentación, la primera cosa que el enemigo le dice es, si tú eres el Hijo de Dios, le atacó con la identidad. ¿Qué empezamos hablando hoy? La identidad. ¿Cómo cayó Adán y Eva? Lo primerito que ellos cayeron, cuando comieron el fruto. ¿Cuál fue lo que les dijo la serpiente? Es mentira, porque con que Dios ha dicho que no comieras de este fruto, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, van a ser como dioses. Su identidad va a ser cambiada. El diablo sabe que en el momento que te cambia tu identidad, te puede atacar. Por eso es lo primerito que le atacó a Jesús. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Porque él sabía la necesidad. La tentación no es el problema. El problema es ceder a la tentación y el propósito de la tentación. Yo les pregunto, ¿la tentación al principio es algo malo? No. Paito dice, después de 40 días me como un burro. Dice, buena, Paito. Sí, yo me comería una vaca, igual.
Yo creo que todo el mundo caería. Yo no creo que sería un pecado. Si es que voy y le digo al payito, oye, pero ¿cómo te vas a comer un burro? No, o sea, tienes tanta hambre, cualquiera se come. Pero mira cómo es. Edwin dice, en la identidad de Jesús, definitivamente le dijo, si eres del Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, cuando uno lee esta respuesta, uno podría decir que es religioso. Jesús pues estaba con hambre y el otro va y le responde. Y ¿cuál era la tentación? Y ahí voy con la pregunta. La tentación, como Lore dice, es una necesidad física, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Pero mira esto. Les hago la pregunta. ¿En qué momento fue la tentación lo del pan? Si estamos todos de acuerdo que después de 40 días todos entramos en una necesidad, como ustedes decían, estamos con hambre. Paito decía que se comería un burro. Vean, todos nos podemos comer una vaca o lo que sea. Definitivamente no hay nada de malo en comer. Pero ¿en qué consistió la primera tentación de Jesús? A pesar, como dijo Edwin, que le atacó la identidad. Definitivamente fue la identidad. Pero ¿qué de malo hay eso? Y yo les hago la pregunta. ¿Qué de malo hay la primera tentación? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue la primera tentación? ¿Y por qué Jesús tuvo que responder así? Porque en un principio cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? O sea, ¿qué hay de malo con la primera tentación de Jesús? A la primera tiene hambre y Jesús le responde hasta yo le podría sonar, perdón que les voy a decir esto, va a sonar hasta como medio lógico, pero yo podría decir, oye Jesús, no seas tan religioso, no hace falta que le respondas de eso. No sé, o sea, es como que se sonara como es, pero yo quiero que veamos cuál es y hay tanto poder después de que entendemos la respuesta de Jesús en esto. ¿En qué consistió la primera tentación de Jesús? ¿Quién me dice? No me digan que era en convertir las piedras en pan, porque todos sabemos. Vamos más profundo. ¿En qué consistió la primera tentación de Jesús? ¿Por qué llegamos aquí al punto de ver que es una tentación? ¿En qué consistió esta primera tentación de Jesús? ¿Alguien que me pueda decir? La primera fue el pan, yo sé, Nancita, pero vamos más allá. O sea, yo sé que la primera tentación fue el pan, pero si yo les dijera, a ver, hablemos que es una persona no cristiana y viene y te dice, a ver, ¿cuál es la tentación? ¿Qué de malo en comer pan? Tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Comer pan es pecado, así que no comerás pan. O sea, cualquier persona que no es cristiana te va a decir, yo no le veo una tentación. Lore dice, el orgullo de mostrar su identidad. Más que la identidad, verás, tomarás en cuenta, está bien Lore lo que tú dices, pero Lore, tú tienes que tomar en cuenta que las tres tentaciones la tocan la identidad. Así que no solo va por la identidad. La identidad fue atacada a todos y llevamos ahí viendo que hay muchas tentaciones y muchos momentos, porque incluso dice, vamos a ver más adelante en Lucas, que dice que después de tentarle, el diablo se fue por un tiempo, se fue por un tiempo y después dijo que le va a volver a seguir tentando y lo hizo. Ya vamos a ver por qué. Miren esto. ¿Cuál fue la primera tentación? Edwin dice obediencia. Ya. Orgullo, dice Gaby. Sí, Gaby. Vuelvo y repito. Esa parte, lo que tú dices, estoy de acuerdo. Pero esa sería el factor común en las tres tentaciones. Hablemos de la primera. Porque a las tres tentaciones le dice si eres el Hijo de Dios. O sea, si fuera por orgullo, a las tres tentaciones sería el factor común. Pero no es ahí. Lo interesante es la primera tentación de Jesús. ¿En qué se convirtió? En pan. ¿Comer pan es malo? No. Ahora, si tú vas y te comes una palanqueta, no sé, unas 10 palanquetas de pan todos los días, tal vez ahí podría decir que es hasta gula. Ahí podríamos decir que el gula está mal. Pero la primera tentación de Jesús, el comer pan, no estaba mal. Era saciar una necesidad después de 40 días. ¿A quién no le da hambre? Por Dios, o sea, cualquiera, como dice el apayito, me bajo un burro. Yo también me comería una vaca. O sea, no tiene nada de malo. Pero la primera tentación, ¿y por qué Jesús respondió no solo de pan vivirá el hombre? Y voy a atacar. La primera tentación fue a la carne. Acuérdense, estamos viendo que hay tentaciones de la carne, del espíritu, del alma y del espíritu. Y así le tentó en ese mismo orden el diablo a Jesús. Y eso es interesante. Su orden era ayunar en ese tiempo. Sí, definitivamente, pero después él comió. Y hay una parte en la Biblia donde dice que él comía las hojas que había. Y eso ya vamos a ver. Fanny dice convicción. ¿Saben cuál es lo interesante? Cuando lo carnal. Y ahí voy a responderles yo. ¿Saben cuándo se convierte lo carnal? Una tentación carnal en pecado, cuando se roba la prioridad del espíritu.
Miren esto. En este caso, yo quiero que entiendas esto. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. La prioridad en ese tiempo sí tiene que ver con lo que dijo Lore. Él estaba ayunando. Su propósito del ayuno era buscar de Dios. Su propósito del ayuno no era satisfacer a su carne, sino satisfacer al espíritu. Cuando lo carnal se convierte en pecado, es cuando hay un desorden. ¿No han visto que a veces cuando uno dice, ¿qué hay de malo en trabajar? ¿Qué hay de malo en sacarme el aire? Sí, pero cuando tu trabajo se convierte y ocupa el espacio de Dios, ese trabajo por satisfacer algo carnal ocupa el espacio de Dios y ya se convierte en pecado. Cuando tú tienes una relación y tú dices, ¿qué hay de malo? Pero yo quiero enamorarme y no hay nada de malo en enamorarse. Sí, pero cuando tú por enamorarte dejas a un lado a Dios, lo carnal se volvió en un impedimento en el espíritu y ahí se vuelve en pecado. Cuando hay personas que me dicen, pero es que yo estoy sirviéndole a mi esposo, a mis hijos, y dejas de servir en la iglesia, y dejas de servir en niños, dejas de servir en un ministerio, dejas de servir a lo que Dios te ha pedido y te ha dicho que hagas, ahí se vuelve. Por eso cuando Jesús hace una invitación y dice que hizo un banquete, y uno dijo, perdón, déjame Señor, déjame ir a casarme. El otro dijo, déjame ir a arreglar mis negocios, déjame ir a arreglar mis bueyes, no hay nada de malo. Pero cuando tú te preocupas en lo carnal y cuando no es una escala de prioridades, ahí se convierte en un pecado, porque tú tienes que tomar en cuenta que siempre lo de Dios tiene que ir primero, y cuando lo carnal empieza a ocupar el puesto de Dios, ahí se convierte en pecado. Por eso Jesús, cuando le responde muy sabiamente y le dice, cuando le dice, haz que estas piedras se conviertan en el pan, él le dice, no solo de pan, porque él le dice, ahorita la prioridad no es mi carne, es el espíritu. Y ahí es cuando le vence a la tentación. ¿Y vence con qué? Con la palabra. La primera tentación de Jesús la venció con la palabra. Pero mira el orden. Y vamos a ir profundizando porque es tan poderosa esta enseñanza que te estoy diciendo. Mira, la primera tentación, la carne, el diablo llega a él. ¿Cómo llega la tentación a tu vida? Llega con un mensaje de texto, llega con una película, llega con una foto, llega con miles de formas. El enemigo llega a ti. ¿Cómo llegó Adán y Eva? Llegó a través de una serpiente, llega a través de una persona, llega a través de una fiesta, de una invitación, llega a través de miles de cosas, pero el diablo llega a ti. La primera tentación, ¿cuál fue? Cuando lo carnal ocupa lo que es de Dios. Ese es lo primero. Exactamente lo que dice Nancy. Lo primero es Dios. Perfecto. Es la primera tentación. Ahora vamos a la segunda. Vamos a la tentación del alma. Mira, esto es interesante. Vamos al otro. ¿Qué leímos? ¿Qué leímos en Hebreos 4:15? Dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo para demostrarnos, porque fuimos de la misma imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús fue probado en espíritu, alma y en cuerpo. Y vamos a ir ahora hacia el alma. Mira lo que dice. Ahora, vamos al versículo 5. Entonces el diablo les llevó a la santa ciudad. Ahí les voy a hacer otra pregunta polémica. ¿Cómo les llevó el diablo? Les hago la pregunta. Versículo 5. Entonces el diablo les llevó a la santa ciudad. O sea que el diablo le cogió de la mano a Jesús y le dijo, vamos a dar una vuelta. ¿Cómo les llevó el diablo? Les hago la pregunta. ¿Se han puesto a pensar esto? Esto es poderoso lo que estoy compartiendo. ¿Qué dice la Biblia? Leamos el versículo 5. Entonces el diablo les llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mira. Hasta ahí vamos a parar. ¿Quién? En la segunda tentación es del alma. Ya vamos a ver por qué tiene que ver con el alma. Y ya les voy a llevar a esa profundidad. Pero vamos analizando un poco. Acuérdense, vamos en este orden. Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Veamos desde el orden. El Espíritu les lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Poderoso, ya descubrimos por qué, cómo es. Ya vimos que el diablo no puede ser tentado. Perdón, Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, pero Jesús fue tentado. ¿Por qué? Aún siendo Dios, porque Él tomó la naturaleza de hombre. Eso ya lo descubrimos. Pero ahora vamos acá. En el versículo 3 vimos que el tentador llegó a Él. En la carne, el diablo viene hacia ti. Cuando llega una tentación carnal, el diablo viene hacia ti. Pero en la otra, el diablo te lleva. Y ya te voy a explicar por qué. Les hago la pregunta, y aquí vuelvo a la pregunta. Entonces el diablo les llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Les hago la pregunta. ¿Cómo creen que les llevó?
¿Ustedes le ven a Jesús? ¿Ven la imagen de la tentación de Jesús? ¿Jesús caminando de la mano con el diablo? Perdón que sea tan explícito, pero tenemos que aprender a profundizar en la palabra. Les hago la pregunta. ¿Cómo le llevó el diablo a Jesús a la santa ciudad, dice, y le puso sobre el pináculo del templo? Les hago la pregunta. Pregunta para ustedes. ¿Cómo les llevó? Es que se hicieron amigos con el diablo y se pusieron a caminar ahí juntos y entonces el diablo le dijo, vente por acá. ¿Cómo les llevó? ¿Cómo creen que les llevó? Ahí quiero parar un ratito. ¿Alguien tiene alguna idea? Están muy callados. ¿A alguien se les ocurre? Tati dice en el espíritu. Te hago una pregunta. Si fuera en el espíritu, Lore también dice en el espíritu. Si fuera en el espíritu, significaría que el diablo y Jesús están en el mismo espíritu. Y eso no sucede. Así que no es en el espíritu. Por ahí va, justo por ahí va. Lore, lo que dice Lore, por visión. Por ahí también va, lo que dice mi esposa. Le habló directo a sus emociones y a su sentir. Ahí va, ahí está la respuesta. Mira esto. ¿Cómo te lleva el diablo? ¿Y por qué hablamos que es una tentación? Mira, esto es bien interesante. Siempre el diablo te va a llevar en el alma a través de tus emociones, de tu sentir, de tu voluntad. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Porque él llega y te habla a través de pensamientos. Y mira esto, es súper poderoso porque después vamos a ver cómo el diablo en el alma, él le tienta y le dice la palabra. Esto es interesante porque le tienta con la palabra. Y ahí vamos a ver a eso. Ahora mira esto. En el alma, el diablo, mira lo que dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora mira esto. Esto es súper poderoso. Vuelve otra vez a atacarle. ¿Con qué empezamos este tema? ¿Con qué empezamos esta predica? Con identidad. Vuelve a coger y hablarle. Si tú eres el Hijo de Dios, mira, en el alma, el enemigo te vuelve a atacar con identidad. En la carne, te ataca con identidad. En el alma, te ataca con identidad. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, mira lo que dice. Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ahora miren, antes de eso, yo quiero que analicemos. ¿Dónde le llevó el diablo a Jesús? A un lugar alto, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Hasta ahí quiero parar. Quiero preguntarles a ustedes. ¿Dónde le llevó Jesús? ¿Les llevó a dónde? A la santa ciudad, dice, y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Dónde le puso? El pináculo del templo. ¿Qué es el pináculo del templo? ¿Qué es el pináculo del templo? ¿Qué hay en el templo? ¿Qué hay en el templo? ¿Quién está en el templo? ¿Quién está en el templo? ¿Quiénes habitan en su templo? ¿Quién es la iglesia de Dios? Empecemos por ahí. ¿Quién es la iglesia de Dios? ¿Quiénes van a un templo a alabarle y adorarle? ¿Quiénes están? Quiero que ustedes me respondan eso. Me encantaría estar con gente ahorita para irles preguntando a la gente, pero nos demoramos mucho, pero quiero preguntarles, ¿quién está en el templo? ¿Quién está en el templo? ¿Quiénes van al templo a adorarle a Él? ¿Quiénes van al templo a danzar para Él? ¿Quiénes habitan en el templo? ¿Quiénes están? Y es interesante porque dice que le llevó a la santa ciudad, le puso en el pináculo del templo. O sea, le puso en un lugar alto del templo. Y mi pregunta es, ¿quiénes están en el templo? ¿Alguien me puede responder? ¿Quiénes están en el templo? Mira esto. Nosotros, definitivamente. ¿Por qué es una tentación? Esa es justamente la respuesta a lo que dijo Nancita, lo que dice mi esposa, nosotros. Más que el poder, más que eso que dice el Payito, las personas, exactamente, sus hijos. Ahora, ¿por qué es una tentación del alma?
porque le lleva al lugar más alto del templo a ver a los que están en el templo. Y mira lo que dice. ¿Por qué le ataca al alma? Y vamos a ver por qué eso dice. Porque él le ataca justo, y sí tiene que ver mucho lo que dice Paito, también tienes que ver. El lugar alto significa un lugar de autoridad, de poder, pero ahí estaba la gente que amaba. ¿Por qué le atacó al alma? Porque era la gente que amaba, atacó sus emociones, sus sentimientos, y quiso jugar con su autoridad sobre la gente que ama. Por eso ataca al alma. Por eso la segunda tentación fue al alma. A la gente que la amaba, le lleva a un lugar. No sabemos si le llevó en una visión, no sabemos si le llevó en pensamientos, no sabemos si le cogió, le hizo dormir o lo tuvo. No sabemos cómo lo hizo. Pero ¿quién le llevó? En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a Jesús. No es que le cogió de la mano, no. Pero le empezó a jugar con pensamientos, con sus emociones, con su sentir. Y ahí interviene el alma. Interviene el alma, porque, y ahí es cuando el enemigo, sí o no, Juan, a veces te tienta, ¿no? Y ¿sabes qué es lo tenaz? Que en la segunda tentación, en el alma, siempre el enemigo va a confundirte con palabra. Siempre va a coger y te va a decir, a ver, ¿no es que eres el Hijo de Dios? ¿Y dónde está esta promesa que te dijo hace un año? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué Dios no te cumplió esta promesa hace 2 años? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué lo que te profetizaron hace algún tiempo los pastores no se ha cumplido? Y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué esa promesa que tú leíste hace 3 años hasta ahora no llega? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no estás sano? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no tienes provisión? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te llega a un mejor puesto? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás pasando en injusticia? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no puedes tener hijos? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no estás casado? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tu hijo está enfermo? Y te empieza a coger promesas y empieza a jugar con tu alma y tus emociones. Por eso le llevó, porque le lleva en visiones, en su mente, en sus pensamientos, te empieza a jugar. Esa es la tentación del alma. Por eso dice Jesús en Hebreos 4:15 que Él fue probado en todo. No solo en la carne. Por eso nosotros lo primero que pensamos de la tentación, siempre pensamos solo en lo carnal. No, también hay tentaciones del alma. Y en el alma te dice, pero si eres el Hijo de Dios, ¿y por qué esto no se cumplió? ¿Y por qué estás sufriendo? ¿Y por qué estás pasando necesidad? ¿Y por qué tienes deudas? A ver, no eres el Hijo de Dios, ¿y dónde está esto? ¿Y sabes qué es lo tenaz? Que en la segunda tentación, siempre te saca palabras aisladas. ¿Sabes qué es lo tenaz? Coge, si nosotros leemos Salmos, vamos a ir a Salmos 91:11. En Salmo 91:11 está descrito tal cual lo que le dijo el diablo en la segunda tentación. Vamos a leer Salmos 91:11-12. Mira lo que dice. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No es exactamente lo mismo que le dijo el diablo en la segunda tentación? Le está diciendo lo mismo. Le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira esto. El enemigo te coge aislado. No sé te ha pasado que de repente tú estás pasando por eso y dice, pero no es que Dios tu papá, ¿y dónde está la protección? ¿Y por qué te pasó un asalto? ¿Y por qué te robaron? ¿Y por qué estás enfermo? No es que Dios es tu sanador y es experto para el enemigo cogerte y empezarte a jugar con tus emociones o con tus sentimientos. Y uno dice, ¿y por qué si es que Dios me dijo esto? ¿Por qué no se ha cumplido esto? ¿Por qué se cumplió la mitad? ¿O por qué no está pasando esto? Y empieza a jugar con tus emociones, con tus sentimientos. Y el diablo en la segunda tentación ya no viene a ti, sino te lleva a él a pensar, a ver y a sentir. En la segunda tentación, mira, acuérdate que dijimos que en la primera tentación el tentador vino a Jesús. En la segunda, el tentador te lleva a ti, a que veas, a que sientas, a que pienses y a jugar con tu alma. Mira lo poderoso de esto. Mira, te lleva a sentir. Y le empieza y le coge la palabra. Y coge un versículo. En el alma, el enemigo ya no te tienta solo, te tienta con palabra. Porque sabe, y te estoy hablando a ti como cristiano, sabe que tú tienes conocimiento de ciertos versículos, sabe que tienes ciertas cosas que te has recibido y empieza a jugarte y empieza a decir, pero si Dios te dijo esto, ¿y por qué no se cumplió? Y si Dios te dijo esto, ¿por qué no pasa? Y si Dios te dio esta palabra, ¿por qué pasa? ¿Y por qué estás pasando lo contrario? Y el diablo empieza a jugar con tus emociones y con tus sentimientos de una forma que empieza al alma a hacerte
moverte de un lado al otro. Y esa fue la tentación que pasó Jesús. Por eso la segunda tentación. Mira cómo la vence Jesús. Y es interesante porque le lleva al pináculo, al lugar más alto, donde Jesús sabía que tenía que estar en autoridad. Y le dijo, lánzate. Mira lo que le dice. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, ahí Él estaba viéndonos a nosotros. Él tenía la autoridad sobre nosotros. Le dice, lánzate. Porque tus ángeles te van a sostener. Porque no va a permitir que te caiga. Y cogió los versículos que le convino. Porque cogió la autoridad que tiene sobre sus hijos amados. Y sabía que Él, por sus hijos, es capaz de lanzarse. ¿Qué papá? Yo les hago a alguno de ustedes. ¿Qué papá, si tú sabes que tu hijo está abajo, no irías a buscarle? ¿Qué papá, si sabe que tu hijo está en estado abajo, no vas y te lanzas encima de él? Le empezó a jugar con sus emociones, con sus hijos, y le llevó a un lugar alto de autoridad para mostrarle la autoridad. Le dijo, lánzate, porque tus ángeles te van a sostener, porque no vas a tropezar. Y le cogió los versículos, y así es el enemigo. Te coge los versículos que te conviene, juega con tu alma, y juega con la palabra. Juega con palabra cuando eres atacado en el alma. Mira, en la carne no te juega con palabra. Porque sabe que un deseo carnal es mucho más fácil que cedas. Porque ahí entra la concupiscencia, lo que leíamos, ¿se acuerdan de Santiago? Pero ahora esto es poderoso. En el alma, Él te tienta con palabra. Y Él te lleva. Mira esto es súper... Yo cuando leí esto decía, wow, qué poder hay en esto. Yo decía, qué tenaz. Entonces el diablo les llevó a la santa ciudad. O sea, en el alma el diablo te lleva a visiones, a pensamientos, a sentimientos, a emociones. Y empiezas en un conflicto de cosas y es como que, ay, ¿y por qué no pasó esto? Y te dice, ahí está, no es que eres el Hijo de Dios. ¿Y por qué esta palabra? Te mintieron los pastores. O Dios te mintió, Dios no te va a cumplir esto. O te va a cumplir a medias. O por qué este versículo no ha llegado nunca a tu vida. O por qué no eres sano. O no dijo que te iba a proteger. ¿Y por qué te está pasando una injusticia? O por qué te está pasando algo malo. O por qué tu familia tiene esto. O por qué te pasó ahora una enfermedad o lo que sea. No sé, cualquier cosa. Pero así es, el enemigo te empieza a jugar. Pero mira cómo le responde. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí es interesante, mira la respuesta. Y quiero que tú me respondas. ¿Por qué Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios? Esta respuesta para mí es bien poderosa. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué responde así? Porque en el alma, cuando es atacado Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Hasta parecería como que... No sé, perdón de lo que voy a decir, pero pasa a sonar chistoso lo que les voy a decir. Pero parecería como que, ¿se han visto cuando uno pelea con un niño y a veces con los niños a veces tienen respuesta para todo, pero a veces uno cuando responde a veces con un niño y sigues peleando con un niño y el niño llega a un punto donde ya no sabe qué responder y responde cualquier cosa? Parecería como que Jesús respondió así, eso por decir. Pero es bien chistoso porque aquí dice, Él le dice... Quiero que te lances y él le dice, mira lo que dice el diablo. ¿No? O sea, mira, el diablo le empieza a jugar también ahí con sus emociones y le dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, a mí, yo al principio cuando yo leía esto y decía, no me satisface esa respuesta. Le decía, Señor, ¿por qué le respondiste eso? O sea, ¿qué hay en qué le estás contradiciendo a esa tentación? Porque no me dice mucho, no tentarás al Señor tu Dios, como que bueno, sí, bueno, y no, mejor quédate calladito, algo así, no sé si me entienden, o sea, es algo tan, me parecía al principio, yo decía, qué tenaz, después cuando Dios me dio la revelación, decía, wow, qué poderoso lo que respondiste, pero en ese tiempo yo decía, ¿por qué le dice no tentarás al Señor tu Dios? ¿A alguien se le ocurre eso? ¿Alguien? ¿Por qué la respuesta fue no tentarás al Señor tu Dios para contrarrestar una tentación en el alma donde le estaba tentando incluso con la palabra? Mi esposa dice porque se paró en identidad y eso le dio autoridad. Sí, tiene que ver mucho con autoridad, ¿de acuerdo? Consolita dice estaba firme y seguro también. ¿Alguien más? ¿Por qué más se les ocurre? ¿Por qué la respuesta de Jesús le dice no tentarás al Señor tu Dios? ¿Por qué? ¿Por qué le dice no tentarás al Señor tu Dios? Principio de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué, Ricky? ¿Por qué? Es bien interesante. Y ya voy. Sí va por ese lado, Ricky. Tiene que ver mucho también por eso. Pero quiero que profundice más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dice no tentarás al Señor tu Dios? Y por aquí es bien profundo. Cuando somos tentados por el alma, ¿alguien más se les ocurre? Si no, voy a responder yo. Pero mira esto.
Cuando somos tentados en el alma, el reconocer el poder, la autoridad que Dios tiene, es lo que hace someter al alma al espíritu. El Lore dice, porque nos enojamos y vamos contra Dios renegando y diciendo, sí, pues, porque no lo haces. Sí, exactamente. Eso es lo que dice el Lore, es cierto. O sea, esa es la parte donde tú empiezas a luchar en tu alma, definitivamente. Pero la pregunta más puntual, Lore, es, ¿por qué Jesús le responde? Dice, no tendrás al Señor tu Dios. Y te respondo. Quiero que entiendas esto. Mira lo que dice. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos tentados en el alma, lo único que somete a estas emociones que están siendo encontradas es reconocer la autoridad que Dios tiene. Cuando reconocemos que Él es Dios y que en la soberanía de Él está todo y que Él tiene el control de los tiempos, Él es el que muda las estaciones, Él es el que tiene la autoridad de todo, Él puede cambiar en un día, en una hora, en un segundo puede hacer cosas, puede traer sanidad, puede traer libertad. Reconoces la grandeza, reconoces su autoridad, reconoces todo el poder, tus emociones se sujetan al Espíritu porque reconoces la autoridad que Él tiene. Por eso dijo, no tentarás al Señor, tu Dios, porque yo soy soberano, yo soy grande. Yo soy magnífico, yo soy todopoderoso, yo soy omnipotente, yo soy omnipresente, yo soy omnisciente, yo lo puedo hacer todo, yo puedo cambiar, yo puedo mudar los tiempos, yo puedo traer libertad. Si yo hago así con los dedos, yo puedo hacer todo. Él dice que nos va a proveer la salud. Él se va a proveer de las riquezas. Él va a traer todo lo que sabe que nosotros tenemos necesidad. Y Él, por su soberanía, por su autoridad y por su poder, eso es lo que hace someter a nuestras emociones. Eso es lo poderoso. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que el alma, cuando es tentada, lo único que se somete, aun cuando el diablo utiliza palabra, es de entender la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios hace que se sujete nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad al Espíritu. Y ahí es cuando vence Jesús. Amén. Ahora vamos con la tercera. La tercera tentación. Amén. Perdón, no leí todos, vamos leyendo. Amén. Sí, es someternos en el Espíritu. Amén. Wow, amén. Amén. Cuando nosotros conocemos su autoridad, sabemos lo que Dios va a hacer. Y solo así nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos se entienden. Porque ahí es cuando nosotros decimos, no importa diablo. No importa que esta palabra no se ha cumplido, pero Él es Dios y Él tiene la última palabra, porque el que comenzó la buena obra, Él es fiel y justo para terminar. Porque si Él ha dicho que lo va a hacer, lo va a hacer. No es en mi tiempo, es en su tiempo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él dijo que lo hará y lo va a hacer. Así que tenemos que entender que Él es todopoderoso y Él lo va a hacer. Amén. Amén, dice Elvita, amén, profundo estuvo eso, amén. Así mismo es. Mira, yo quiero que entiendas esto. Ahora vamos con la tercera tentación. A mí me emocionó esto. Mientras yo iba preparando esta palabra, yo iba diciendo, wow, qué poderoso es esto. Mira, yo quiero que entiendas esto. En la tercera tentación, la tentación del Espíritu. Mira esto. Esto que te voy a decir es poderoso. Vamos al versículo 7. Estamos en Mateo 4:7. Dice, entonces Jesús le dijo, escrito está, esto ya sabemos, ¿no? Ahora, versículo 8, ahí llegamos a otro conflicto. Mira otra vez. Versículo 8, otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto. Otra vez les lleva. Mira, en el espíritu. Cuando el enemigo quiere tentarte, en el espíritu. Ya vimos que hay tentaciones de la carne, vimos que hay tentaciones del alma, pero qué tenaz entender que también hay tentaciones en el espíritu. Y ahí vamos a ver, mira, esto es poderoso lo que te voy a decir. Mira lo que dice, en el espíritu, cuando el diablo te tienta en el espíritu, mira esto, te lleva otra vez. ¡Qué tenaz! O sea, yo cuando leí esto decía en versículo 8, dice, otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto. O sea, que otra vez el diablo les llevaba de la mano a Jesús. Otra vez les decía, ven Jesús, vamos, ya nos hicimos panas, ve, ya que estamos en el desierto, compartamos un ratito, yo te llevo un ratito para acá. No, pero aún en el espíritu, cuando son tentaciones del espíritu, igual atacan tu alma, pero vas a ver por qué es una tentación en el espíritu y vamos a llegar a la profundidad de eso. Mira, esto es poderoso lo que te voy a compartir. Mira lo que dice. Mira lo que dice la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Ahora, vamos a parar ahí. Mira, esto es poderoso lo que vamos a hablar ahorita. La tercera tentación de Jesús fue llevar, el diablo, volvemos al mismo punto, otra vez le lleva. No sabemos si les llevó en visiones, en sus emociones, en pensamientos. El enemigo, cuando te ataca en el alma y cuando te ataca el espíritu, a tentarte en el alma y a tentarte en el espíritu, siempre te va a llevar. Te lleva a sentir, a ver en visiones, en sueños, en, no sé, en pensamientos, y es cuando empieza a atacarte, jugarte de esa forma. Pero ahora, ¿por qué es una tentación en el espíritu? Les hago la pregunta. ¿Por qué era una tentación en el espíritu? ¿Y por qué puedo decir que es una tentación en el espíritu? Alguien que me pueda decir. ¿Por qué podemos sostener que es una tentación en el espíritu? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es una tentación en el espíritu? ¿Por qué creen que es una tentación en el espíritu? Porque faltaba esa. ¿Por qué creen que era una tentación en el espíritu? Alguien me puede decir. ¿Y en qué consistió la tentación? Esto es interesante. ¿Por qué fue una tentación en el espíritu? ¿Y en qué consistió esto? Esto es interesante. Esto es bastante interesante también cuando descubrimos eso. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se le ocurre? ¿O no? ¿O avanzamos? ¿Por qué era una tentación en el espíritu? ¿Y en qué consistió la tercera tentación de Jesús? ¿Por qué creen que era la tercera tentación de Jesús una tentación en el espíritu? O sea, la tentación al espíritu. ¿Y en qué consistió la tercera tentación de Jesús? Porque eso también es bien poderoso. ¿Nadie? Bueno, vamos. Mira esto. Esto es bien poderoso. Le lleva la tercera tentación. Era una tentación del espíritu. ¿Por qué? Porque implica adoración. La adoración. La Biblia dice más, la hora viene en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mas la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sí, definitivamente lo que dice Tati, somos tripartitos, definitivamente, pero la pregunta es ¿por qué puntualmente es en el espíritu? Pero aquí va la respuesta. Porque la adoración implica el espíritu. Y ahora vamos a llegar a esto. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué le tienta a Jesús? Y le dice, y le lleva a un monte muy alto. Mira, les lleva otra vez a un lugar de autoridad. Y le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Por qué él tenía la autoridad? Eso ya hablamos en un principio. Él tenía la autoridad de Adán. Adán se le entregó. O sea, dice, yo te lo daré. No le estaba mintiendo. No le estaba mintiendo. Dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. Me adorares. O sea, todo esto te daré porque a mí ha sido dado. O sea, él sabe, él era de él porque él le robó a Adán. Y Jesús fue el segundo Adán que vino a robar esa autoridad. Efectivamente, él la tenía. Pero Jesús sabía que él vino él sabía, el diablo sabía que Jesús estaba viniendo para coger esa autoridad. Y entonces él le tienta y le dice, yo te puedo dar esa autoridad, pero quiero que me adores porque la adoración interviene el espíritu. Y aquí vamos a la parte interesante. Y le dice, mira esto. Mira, en el momento que le ataca, le dice... Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mira cómo es la tentación. Ahora, nosotros analizamos esto en la vida de Jesús porque sabemos qué es esto. Pero mira cuando el diablo le estaba tentando a Jesús, no le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas un culto satánico. ¿Ustedes se imaginan que la tentación del diablo era, hagamos una misa negra ahorita para que me adores? Y es interesante, yo no me imagino a Jesús prendiendo unas velas y adorando al diablo. Y esto es interesante porque nosotros tenemos que entender cómo ataca la tentación en el espíritu como cristianos. Porque un cristiano no es que viene el diablo y te llega en un pensamiento y tú dices, sí, estoy siendo tentado por el diablo ahorita en el espíritu y mañana me voy a ir a una misa negra
y me voy a ir a la iglesia hasta y voy a adorar. No, no pasa eso a los cristianos, hay que ser realistas. ¿Cómo nos ataca a nosotros en el espíritu como cristianos? Te voy a decir cómo lo hace. Cuando levantas adoración a otro que no es tu Dios. Cuando levantas ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? A veces los ídolos se convierten en tu trabajo, en tu familia, se convierten en relaciones, se convierten en los negocios, aún el pecado se convierte en un ídolo y donde tú le adoras. Entonces, cuando empiezas a postrarte y adorarte es cuando todo lo que es la idolatría es cuando simplemente algo ocupa el puesto de Dios. Eso es cuando tú te vas y te postras. Eso es cuando te atacan el espíritu. Porque muchas veces tú puedes decir, sí, también implica la carne. Sí, definitivamente. Pero simplemente cuando tú estás en la adoración es cuando entregas todo tu tiempo. Cuando entregas toda tu pasión. Y cuando entregas todo lo que tú quieres y te inclinas a eso. Cuando muchas veces hay personas que dicen, no, es que yo no puedo ir a la iglesia. Yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo servir en este ministerio. Es que ya no tengo tiempo, es que mi trabajo me copa, es que tengo tantos negocios, es que mi familia, es que mis hijos no los puedo dejar solos. Hay gente que el rato que tiene hijos oran tanto para tener un hijo, y cuando llegan el hijo les aparta la bendición y ya no reciben más de Dios. Y eso se convierte en tu ídolo. Y ese es un ídolo que Dios te está diciendo, quiero que me lo entregues. Y no te estoy diciendo que vayas y mates a tu hijo. No, pero quiero que entiendas que Él es el principal dueño de tu adoración. Y cuando tú te estás inclinando a otro ídolo que está ocupando el puesto de Dios, esa es la tercera tentación de Jesús. Y por eso la adoración de Él es que no se iba a ponerse a adorar a Satanás. Pero lo que le estaba diciendo es, al tú postrarte, tú estás rindiendo y tú estás reconociendo que soy primero antes que tú. Y por eso Él le dice, y la respuesta de Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Él. Hay muchos de nosotros que servimos, ay no, yo sí le sirvo a Dios, pero no, cuando usted trabaja, ay no. Hay algunos de ustedes que no, es que yo estos días no puedo conectarme porque no, es que es mi trabajo, es que mi tiempo, es que mi esposa, es que mis hijos, solo a Él servirás. Él es tu prioridad, Él debe ser lo primero y Él debe estar primero en tu vida y no otras cosas, no la ocupación, no relaciones, no trabajo, no negocios. Primero es Dios. Y ahí es cuando se postra. Ahora mira esto. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y nos damos cuenta que es tan poderoso cuando estudiamos esto. Ahora mira esto. Vamos a ir un poquito más abajo. Dice, mira, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mira, cuando tú vences las tentaciones. Mira, la tercera tentación de Jesús fue igual con identidad. Igualito como estamos hablando, ¿sí o no? Las tres tentaciones siempre fue, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Siempre el enemigo estuvo probándole a Jesús con identidad. ¿Qué te hace pensar que no lo va a hacer contigo? Siempre el enemigo va a llegar y te va a decir, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no has llegado a esa promesa? Y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no tienes esas bendiciones? Y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te atacó una enfermedad? Y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué pasas tantas injusticias? Y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué pasó esto a tu familia? ¿Por qué te robaron? ¿Por qué dices esto? Y el enemigo siempre te va a estar diciendo, no es que eres el Hijo de Dios, no es que era tu papá, no es que te iba a proteger. ¿Dónde está esta palabra? Y empieza a jugarte con todas las formas, ¿no? Pero ahora es bien interesante, cuando nosotros vemos la vida de Jesús. Yo veía esto y vamos a ir a Mateo 27. Antes de esto, voy a coger un versículo que me llamó muchísimo la atención. En Lucas 4:13, mira lo que dice. En Lucas también está la parte donde Jesús fue tentado. Pero en Lucas me gustó esta parte. Y mira lo que dice en Lucas 4. Lucas 4:13, mira lo que dice. Aquí fue ya, terminaba de tentarle todo, pero mira lo que dice. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¡Ey! Mira lo que dice. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Solo por un tiempo se apartó de él. O sea, eso quiere decir que le siguió probando. Y sí, vamos a ir a Mateo 27. Mira lo que dice. Mateo 27, mira, aquí le vuelve a tentar. O sea, Jesús fue tentado todo el tiempo. Y todo el tiempo el enemigo utilizaba diferentes personas para decirle, si eres el Hijo de Dios, haz esto, si eres el Hijo. Mateo 27, versículo 39. Mira lo que te dice, mira lo que dice aquí. Aquí fue en el momento cuando ya Jesús estaba iba a ser crucificado y ya le estaban maltratando y todo eso. Y mira lo que dice, versículo Mateo 27, 39. Mira lo que dice.
Mateo 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mira, todo el tiempo. Si eres el hijo de Dios. Y mira lo que dice. Versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, o sea, no solo era la gente que pasaba ahí, también mira, el 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó a sí mismo, ¿no se puede salvar si es el rey de Israel? Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mira, no solo era la gente que pasaba, y eran los escribas, los fariseos, los publicanos, todos los que estaban ahí. Y mira lo que dice el versículo 43, dice, confió en Dios, líbrelo ahora si les quiere, porque así ha dicho, soy hijo de Dios. Mira, todo el tiempo eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Siempre la identidad, siempre la identidad, siempre la identidad. Lo que más fuerte le atacaba a Jesús era la identidad. Siempre le atacaba el diablo con identidad. Y mira lo que dice el versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Acuérdense cuando los ladrones estaban crucificados, le decían, oye, si tú eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si eres el hijo de Dios, siempre, si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, siempre es la identidad. Ahora, esto es poderosísimo lo que te voy a decir ahorita. Es tan tenaz, porque cuando Jesús empezó el ministerio, vamos a ir a Mateo 3. Mira lo tan tenaz y cómo es nuestro Dios. Y así siempre, yo siento decirte en el espíritu, yo sé que te está hablando a ti. Siempre el enemigo va a tratarte de atracar con tu identidad. ¿No quieres el hijo de Dios? ¿Y por qué esto te pasa? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu papá? ¿Dios no tiene el control contigo? Y mira, Jesús, antes de empezar el ministerio, lo primero que hizo Dios, cuando empezó Jesús con el ministerio, fue en el bautizo. Vamos a ir a Mateo 3. Mateo 3, versículo 16. Esto es poderoso. Mira lo que dice. Mateo 3, versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando fue el bautizado, no es que Papá Dios le dijo, Él es el Salvador, aunque lo era. No dijo, Él es el Maestro de maestros, aunque lo era. Él es el Rey de reyes, aunque lo era. No, cuando fue bautizado, el mismo Padre sabía que con lo que iba a ser tentado es con la identidad. Y le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siempre el enemigo va a atacarte con la identidad, pero siempre el Señor, Papá Dios, el Espíritu Santo, te va a confirmar con la identidad de que Él es tu Padre. ¿Cuántos versículos, cuántas veces nosotros hemos recibido versículos en los cuales el Señor te está diciendo? Romanos 8:14, mira lo que dice. Romanos 8:14. Mira lo que dice. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mira, el versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos sus hijos, y siempre Dios te va a reforzar, y siempre Dios te va a estar diciendo, tú eres mi Hijo amado, tú eres lo que yo estoy. Y siempre el enemigo va a tratar de estar ahí, tratando de atacar la identidad. Mira lo poderoso que te estoy compartiendo. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto estamos aprendiendo lo que Dios hace con nosotros? Mira, siempre cuando el enemigo trata de atacarte con identidad, siempre va a venir. Muchos de nosotros siempre lo que tratamos de ver es lo que hacemos. Me acuerdo una vez cuando yo fui a una iglesia, me llamó la atención cuando yo fui, no voy a decir nombre. Una vez fui a una iglesia y me llamó la atención cuando conocí a algunas personas decían, tú que eres profeta, tú que eres apóstol, tú que eres evangelista, tú que eres maestro, que eres pastor. Entonces a mí me llamó tanto la atención porque todo el mundo se enfocaba tanto en
en lo que hacían. Pero yo quiero que entendamos una cosa, cuando Dios te visita, cuando Dios te toca, nunca les llama la atención lo que hacen. ¿Saben cuál es la mayor condenación que tenemos nosotros los cristianos a veces? Que nosotros nos enfocamos es que el Señor nunca me va a perdonar por todo lo que yo hice, es que yo me alejé tanto de Dios. Y siempre pensamos que es por las obras que hicimos, cuando nosotros tenemos que entender que más importante que lo que hacemos es lo que somos. Y esto quiero que entiendas que Dios siempre va a reforzar quién tú eres. Y después, cuando sane tu corazón, tu identidad, tú vas a hacer buenas obras. Nunca van las obras primero antes de ser. Hay tantas personas que se enfocan en hacer tantas cosas para Dios. Tú puedes hacer tanto para Dios, pero estar sin Dios. Por eso cuando Adán y Eva, ellos cayeron, lo que primero perdieron fue la relación con Dios. Fue su identidad como hijos de Dios. Porque ellos querían ser como dioses y ahí se rompió esa identidad. Se rompió esa comunión íntima. Y cuando tú tienes una comunión íntima, lo primero que hizo el Padre con Jesús fue decirle: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. No le dijo: este es el Salvador, este es el sanador, este es el libertador. No, aunque lo era, sí lo era. Pero él dijo: este es mi Hijo amado, porque sabía que él estaba esa revelación de Padre a Hijo. Y lo primero que siempre tenemos que buscar es quiénes somos. Cuando nuestra identidad es fortalecida, va a haber un proceso. Yo le decía un rato, mira esto es poderoso, ¿no? Y un rato cuando preparaba esta palabra, yo le decía: Señor Jesús, pero ¿por qué por último no les diste en la boca a los fariseos, a los que estaban burlándose de ti? Les hubieras dicho: yo hubiera hecho unas señales, hubiera hecho algo. Porque solo la identidad a través del proceso es fortalecida y solo ahí puede ser demandada. Nosotros a veces pensamos que la identidad viene porque yo ahorita lloro un poquito y ya medio le adoro a Dios, entonces ya me cayó la identidad así como trin. No. La identidad tiene que ser reforzada y el reforzado es a través del proceso. Por eso Jesús tenía que pasar ese proceso y demostrarles quién era. Él no podía demostrarles solo tocando lo emocional de ellos, sino que tenía que mostrarles a través del proceso. Y eso tenemos que entender. Mira esto. ¿Cómo buscamos la identidad que tenemos? Es en el corazón. ¿Sabes qué es lo más tenaz? Y yo anoté esto porque me llamó mucho la atención. Buscamos en el corazón de nosotros mismos quiénes somos, y la respuesta no está en nuestro corazón, sino en el corazón de Dios. Te repito. Buscamos nosotros en nuestro corazón quiénes somos, y ahí es cuando el enemigo viene y te ataca en la carne, en tu alma o en tu espíritu. Y la única identidad nosotros la vamos a encontrar es en el corazón de Dios. Por eso, cuando tú buscas y adoras, por eso la última tentación fue adora, si postrado me adorares, porque el enemigo quiere que le adores, porque cuando tú te enfocas en toda otra cosa que no es buscar el corazón de Dios, recibes una falsa identidad. Y la verdadera identidad del Padre vamos a encontrar siempre en el corazón del Padre y no en nuestro propio corazón. Por eso hay personas que se frustran porque dicen: es que yo me siento así, es que mi corazón, es que estoy triste, es que estoy tan atribulado, es que estoy pasando por tantas pruebas, es que me duele lo que me hicieron, es que me duele este sufrimiento, me duele lo que no ha pasado, es que estoy resentido con Dios, porque estás buscando una identidad en tu corazón y no la vas a encontrar, porque la identidad está en el corazón del Padre. La identidad de Dios está en la búsqueda del corazón del Padre. Y ahí es cuando tú entiendes que es buscarle a Él. Mira lo que dice. Gálatas 4:6. Amén. Gracias por esos amén. Así no me siento solo. Mira lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Dónde nos envió? ¿Dónde nos envió
el espíritu de su Hijo a vuestros corazones. ¿Dónde vamos a encontrar la identidad? En vuestros corazones. Otra vez, voy a repetirte. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por medio de quién recibes? De Dios. Él es el que te escogió. Él es el que te hace su hijo. Vamos a ir a Efesios 1. Mira, hay tanto poder. Podría coger tantos versículos que hablan de ser hijos y del corazón, pero lo que más importante, lo que quiero que entiendas es que la identidad de hijos la recibimos en el corazón de Dios. Amén. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él. Mira. Según nos escogió en Él. Antes, ¿dónde estamos? En Él. Tú estabas en Él. Él te escogió cuando tú estabas en Él, dentro de su corazón. Por eso es que solo el corazón de Él te puede dar tu identidad, porque nosotros estábamos dentro de Él. Mira lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira lo poderoso. ¿En dónde estábamos? En su corazón. La identidad tuya no está en tu corazón, en lo que tú crees que eres. La identidad está en el corazón de Él, porque fuimos en Él. En su corazón vas a encontrar la verdadera identidad. Y con esto acabo. Mira lo que dice. Pues sed imitadores de Dios. Perdón, no les dije el versículo. Efesios 5:1. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira cómo somos ese olor fragante, cómo es en la entrega. Ahí vienen las obras. Y ahí es a veces la confusión, donde hay gente que quiere hacer cosas para ser alguien y primero es ser para después poder hacer. Nosotros vamos a hacer las obras de Dios cuando entendamos la identidad que tenemos como hijos de Dios. La identidad nuestra está en el corazón del Padre. La identidad nuestra está en el corazón del Padre. Por eso Gálatas, vuelvo y repito, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso cuando leíamos el principio, ¿se acuerdan el primer versículo que leímos en Proverbios 30, 21 al 23? Todos los personajes no tenían identidad. No hay cosa más fea que tú quieras heredar promesas de Dios, pero no tengas la identidad como hijo de Dios para poder recibir esas promesas. Por eso en Proverbios 30, 21 al 23, habla de varios personajes que heredaron cosas, anhelaban cosas, soñaron cosas, las obtuvieron, pero nunca tuvieron la identidad para poder conquistar eso. Y dice que esas cosas alborotan al mundo. Y así es el corazón. Cuando tú quieres heredar las promesas de Dios, tú tienes que heredar primero la autoridad como hijos de Dios. Y una vez que entiendes la autoridad como hijos de Dios, buscas el corazón del Padre, y el corazón del Padre te dice la identidad que tú tienes, y ahí puedes heredar recién las promesas y puedes tomar posesión. Y no caigas en las 3 tentaciones de Jesús, que fue en la carne, en el alma y en el espíritu. ¿Cuántos aprendimos con esta palabra? Es de la palabra, yo estaba preparando esta palabra para el día domingo. De hecho, hoy iba a predicar otra cosa. Y el Espíritu Santo hoy de mañana me dijo, yo te di esta palabra, era para hoy. Yo te di esta palabra para la gente que iba a escuchar hoy. Y el Espíritu Santo me dijo, yo te demando que predique esta palabra hoy. Y fue tan claro porque en el Espíritu le digo a mi esposa, no, tengo que predicar esto porque eso es lo que el Señor me dijo que predique hoy. Y yo sé que fue de Dios que estemos conectados, los que estábamos conectados, porque así mismo el Señor tenía esta gran revelación para nosotros. Yo quiero animarte, hay personas, vuelvo y repito, hay personas que nosotros que te debemos compartir. Yo quiero que compartas, te animas a compartir estos versículos. Hay gente que a veces no escucha la palabra, hay veces que por diferentes razones uno tiene que desconectarse, se conecta tarde o lo que sea. Yo no les juzgo por eso, pero yo quiero que entendamos una cosa poderosa. Tú siempre tienes la oportunidad de volver a escuchar. Esto dejamos grabados. Los domingos, nosotros antes que predicábamos, uno decía qué buena palabra, después uno decía, ya nunca pude volver a escuchar. Pero aquí tenemos tanta
luz como para volver a escuchar. Y yo quiero animarte, si no lo escuchaste, vuelve a escuchar esta palabra porque es una palabra tanta revelación que yo quiero que tú entiendas que es algo que Dios quiere impregnar en tu corazón. Amén. Y yo sé que esto fue de Dios porque Dios fue el que dispuso para que tú recibas esta palabra. Y este es un tiempo donde Dios quiere crear identidad en ti. Amén. Amén. Estoy viendo los mensajes. Amén, amén. Gracias, Javi, por esta poderosa palabra. Amén. Amén. Ahora sí fue 3 rounds en 1. Amén, amén, y besito. Amén. Dios les bendiga. Yo sé que esto fue también de Dios. Y qué hermoso también poder compartir. Cuando yo leía las tentaciones de Jesús, yo decía, qué tenaz. Después de que leía Hebreos 4:15 y decía, qué tenaz. O sea, él dice que fue tentado en todo. Y en todo, así como nosotros fuimos, yo decía en su imagen, claro, y nosotros fuimos de la imagen, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús fue tentado en las 3 tentaciones, qué casualidad, y fue tentado. Pero es interesante ver cómo el diablo le iba probando en diferentes fases, cómo iba viendo, ¿no? El Espíritu Santo les llevó a Jesús a ser probado en el desierto, y después del diablo, en la una le vino, en las otras les llevó, y les llevaba a lugares altos, y era tentado en diferentes formas, y ahí es cuando entendemos que Jesús definitivamente fue tentado en todo. Pero las respuestas tan sabias y poderosas de Jesús, cómo él venció a cada una de las tentaciones, es tan poderoso, y cuando recibimos esa revelación es cuando podemos tener el poder para vencer. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ahora sí vamos a prepararnos para la Santa Cena. Amén. Baterías recargadas. Amén, Gabo. Amén, Power, dice el Dani. Buenas al Ricardo. Amén. Qué bien que haya podido ser de edificación. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Yo quiero animarles, compartamos estas prédicas. Hay personas que nosotros sabemos que necesitan recibir, algunos necesitamos volver a escuchamos. Este es el tiempo de alimentarnos, porque es el tiempo de crecer. Este es el tiempo de personas, eso es una forma evangelística también de hacerlo. Hay personas que es como nos engordamos, pero hay gente que puede hacer. Cuando tú haces un forward de estos mensajes, lo que tú estás haciendo que este mensaje sea llegando a nueva gente. Esta luz, esta revelación llega a nuevas personas, llega a nuevos hogares y trayendo dirección, trayendo también paz, libertad, lo que Dios quiere también en este tiempo. Amén. Así que vamos a prepararnos para la Santa Cena. Me avisan cuando ya estemos. Y en YouTube también, cierto, subimos. Eso quiero recordar, también tenemos. Yo sé que hay una iglesia también que se llama Alto Refugio en Guayaquil, pero si quieren les podemos dar el link para que no se confunda con la iglesia de Guayaquil, ¿no? Pero también siempre les subimos las prédicas, entonces les puedo dar el link también de las prédicas de nuestra iglesia para los que necesiten, nos avisan para pasarles. Amén. Amén. Consuelito dice, pastores, que el Señor les bendiga mucho por la palabra. Amén. Amén. Nancita dice, sí, yo pues les comparto. Amén. Amén, Elvita. Amén. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Me avisan cuando estemos listos para compartir. Amén. Amén. Sí, aprovechemos siempre. Este es el tiempo. Yo sé que hay personas que necesitan y es el tiempo de compartir, de compartir a la gente que necesita estas palabras, y a veces nosotros nos engordamos y algún rato el Señor sí nos va a demandar. O sea, yo estoy seguro de eso, que algún rato te va a decir, yo te di esta palabra, pero no solo para que te engordes tú, sino también para que alimentes al resto de personas. Amén. Lista, dice Nancita. Nancita Barrera. Ricky, listo. Nosotros también ya estamos listos. Amén. Vamos a esperar un ratito para que nos vayamos alistando ya. Amén, dice Tati. Listo, esperemos un ratito para esperar que tengamos el pan para poder orar, ¿eh? Quique, Jackie, listos. Génesis, amén. Amén, Génesis está conectada. No sabía que estabas conectada. Saludos también para tu mamita, para Damián. Bendiciones también para ustedes. Parito, Marquito, ¿listos? ¿Listos? Kike, Jackie.
Amén. Vamos a orar ya. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra viva, Señor. Gracias, Señor, por esta revelación. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, con nuestras vidas. Gracias, Señor, por alimentarnos, Señor, por nutrirnos, Señor. Gracias, Señor, por entender, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por la victoria que tú nos diste, Padre, en las tentaciones, Señor. Y porque aún, Padre, tú nos demuestras el poder que hay en tu identidad, Señor, y reconocer, Señor, tu obra milagrosa y tu poder y tu soberanía, Señor, en nuestras vidas. Y entender el proceso, Señor, Padre, que requiere la identidad, Señor, para alcanzar tus promesas, Señor. Bendecimos esta palabra, bendecimos este tiempo. Declaro, Padre, vida, Señor. Declaramos, Padre, cosecha, Padre, de esta palabra, Señor. Bendecimos a cada hogar, Señor, a cada persona, Padre, a cada persona que recibe esta palabra, Señor. Declaramos la sangre de Jesús sobre cada mente, sobre cada corazón. Bendecimos tu cuerpo, Señor. Levantamos tu cuerpo, Señor, Padre. Permaneces, tú vivificas de nosotros, Padre, como dice en tu palabra, que, Padre, si comiéramos, Padre, tú permaneces en nosotros y nosotros permanecemos en ti, Señor. Bendecimos, Padre, conmemoramos, Padre, tu cuerpo, Señor, y toda obra que tú hiciste, Señor. La obra victoriosa en la cruz, Señor, Padre, la tomamos, Señor. Lo bebemos, Señor, y Padre, abrazamos tu gloria y tu resurrección, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, Padre. Levantamos también, Padre, Padre, tu pacto, Señor, sangre de pacto, Señor, tu sangre poderosa, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestras familias, Señor, Padre, sobre nuestros bienes, Señor, sobre nuestras mascotas, sobre nuestros negocios, trabajos, estudios, sobre todo lo que hacemos, Señor. Declaramos la sangre poderosa de Jesús, esa sangre de pacto, Señor, que reconcilia, Señor, que nos lava, que nos transforma, Señor, que nos acerca a ti, Señor. Bendigo esta sangre poderosa, Señor, y declaramos, Padre, nuestra sangre, nuestro ADN, nuestras vidas, Padre, es limpiada de toda iniquidad, de toda maldad, de toda muerte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos, levantamos esta sangre, Señor, y comemos con fe, Señor, sabiendo que tú traes libertad a nuestras vidas, unificación, Señor, restauración, Señor, limpieza, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, dice, muchas gracias, pastor. Igual manera, bendiciones, pastor. Gracias, Génesis. Listos, Dani, Nati, bueno, amén, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el día domingo. Estemos siempre anhelando la palabra, la bendición de Dios, y yo sé que Dios está trayendo nuevos tiempos, una gloria, la gloria posterior está amaneciendo sobre nuestra iglesia, sobre cada uno de ustedes. Les bendecimos, los cubrimos con la sangre de Jesús, cubrimos cada una de sus vidas, cubrimos sus bienes, su hogar, sus familias con la sangre de Jesús. Declaramos un fin de semana de gloria y de victoria. Declaramos ningún arma forjada de Satanás prospera en contra de ustedes. Atamos toda retención, todo accidente, todo robo, muerte, enfermedad de sus vidas, sus familias. Declaramos el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, nuestros bienes, nuestros hijos, nuestros bebés, nuestras familias, Señor, nuestras mascotas, Señor. Con la sangre de Jesús cubrimos todo lo que somos y lo que tenemos. Declaramos la gloria posterior será mayor que la primera. Declaramos bendiciones sobrenaturales. Declaramos, Padre, cielos abiertos. Declaramos conexiones divinas. Declaramos los dones y frutos del Espíritu Santo fuera de nosotros. Sabiduría que viene de los cielos, Señor. Tu poder, tu revelación y tu gloria y tu victoria permanece en nosotros, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre todo lo que somos y lo que tenemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos también. Gracias también. Gracias, Fanny, también. Gracias, Javi, por la palabra. Dice Ricky, belleza de palabra. Gracias, Ricky. Bendiciones, y Ivancito también, a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día domingo y seguimos en victoria y en gloria. Amén. Nos vemos entonces el día domingo, ¿ya? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones con todos, ¿ya?